Cerramos entonces la sesión con estas 5 presentaciones que nos dan pauta para seguramente mucha discusión. Yo lo que diría y quisiera tomar solo unos minutos para después pasar, si es posible, a algunas preguntas y comentarios también, inclusive de los expertos ponentes. En realidad hemos ido transitando de la discusión de esta vía cardiorrenovascular o de la vía neuroendocrina que en un sustrato, inclusive en este complejo concepto de disregulación, está la inflamación como un sustento y una base de estos procesos, igual que, bueno, el asunto del catabolismo y de otros procesos. En realidad llama la atención que en el fondo, o más bien en las superficies, y aterriza en intervenciones que tienen que ver con fundamentalmente estilos de vida, que son ejercicio y dieta, para cualquier cosa de la que se hable, generalmente en envejecimiento. Y luego cuando tocamos el tema de estas implicaciones sociales y económicas, yo recuerdo en la exposición que hacía el doctor Gutiérrez Robledo, cómo hace algunos años equiparaban el nivel de salud con el código postal en el que uno vivía, ¿no? Y el código postal en sí mismo reflejaba mayor nivel de salud que otras variables, este asunto del peso del liposoma en el efecto de salud. De alguna forma estamos también discutiendo qué es normal y en dónde termina el parámetro de normalidad y en dónde empieza lo que podrían los clínicos catalogar como enfermedad, ¿no? O como anormalidad, o como algo que haya que tratar o no, que es una pregunta difícil de responder, ya lo comentaba algunos de los ponentes en este asunto de la heterogeneidad que es el envejecer. Es difícil de responder cuándo tratar o cuándo no. Por ejemplo, esta discusión de los niveles de hemoglobina glicada en otras especialidades, por ejemplo, ¿no? Si se deben considerar o no esas diferencias. Entonces, creo que esta parte de normalidad subyace pues a mucho de esta discusión, pero ¿cómo conectamos estas presentaciones iniciales? Y si lográramos tener, porque estamos hablando de determinantes de alguna forma, lográramos tener un continuo entre las explicaciones fisiológicas, a pesar de que el doctor Rivera decía, si no entendemos la fisiología detrás, no podemos tratar, pero cómo entre estas explicaciones fisiológicas el peso de las variables sociales y económicas, de lo que nos rodea, del ambiente, del exposoma, y luego además estas anotaciones que hace el doctor Pérez Cepeda en términos de envejecimiento acelerado y el valor de la fragilidad que representa por sí mismo una condicionante de mortalidad, discapacidad, que ya sabemos que prácticamente todos los reportes o artículos hablan de una relación positiva y de riesgo entre la presencia de fragilidad y otros eventos de resultado, ¿no? Entonces yo empezaría por decir, y empezaría a lo mejor con los ponentes, si ustedes me permiten, si hay alguna forma de conectar pues toda esta serie de ideas hasta aterrizar en una visión, digamos, que explique integralmente el proceso de envejecer, porque también de alguna forma cuando estamos hablando de envejecimiento acelerado, pues estamos hablando de envejecimiento anormal, ¿no? O como le queramos poner al término controversial de se aceleró y se adelantó a lo que le tocaba en el tiempo, o es anormal o patológico. Entonces, no sé si en este sentido alguno de los ponentes quisiera agregar algún comentario, algún cuestionamiento. Perfecto. Sí, claro. Sí, con gusto. Estaba pensando mientras te oía, Carmen, y
Primero, creo que la visión ontológica es la que nos permitiría avanzar, el ver desde sus orígenes y el cómo conceptualizamos la idea de salud. Y ahí, para mí, el mejor abordaje, la mejor definición es la que resulta de los trabajos de un filósofo médico que fue George Canguilhem, y que define a la salud como la capacidad justamente de mantenernos en el espacio homeodinámico, no la normalidad estadística, la normalidad entendida como la capacidad de adaptarse a un entorno siempre cambiante. Entonces, partiendo de esa visión de George Canguilhem de la capacidad de adaptación, estamos en un entorno determinado, expuestos a una multitud de eventos, y aquí encaja también el tema del índice de deterioro, que no de fragilidad, que publicó por primera vez el doctor Mitnitzky. No Kenneth Rothwood, sino George Mitnitzky. Él fue el que publicó el índice. Él era un matemático que escuchó la discusión de un grupo de geriatras, de Howard Bergman, Regina Ebert, Kenneth Rothwood, canadienses, que se decían, bueno, ¿cómo podemos cuantificar esto? Y partían de medidas funcionales. Y a él se le ocurrió crear el índice que propuso como una primera aproximación a la medición de la edad biológica, de hecho. Y si ven la publicación, eso es lo que él propone con este índice, la aproximación a la medición de la edad biológica. Y esa primera propuesta de hace 20 años sigue siendo la que funciona mejor y la más fácil y la más asequible. Y ¿cómo entonces, ahí una manera de aproximarnos de una forma muy, muy simple, binaria, a la acumulación del daño y a entender sus efectos. Los mecanismos, pues para mí cada vez está más claro que es la exposición, la forma como respondemos al estrés y la marca que esto va dejando en nuestro genoma y que nos va definiendo a través de la epigenética. Y es justamente la expresión génica modulada por la epigenética la que da la faz de las distintas caras del envejecimiento en razón de esas exposiciones para las distintas personas, actuando desde el nivel molecular hasta la expresión clínica y la modulación de las vías metabólicas y la modificación de la fisiología normal, que es que tampoco existe. Hay principios generales y cada vez más la idea de fisiología del envejecimiento, por ejemplo, como que ya no cuadra con esta nueva visión. Muchas gracias, doctor. Yo sabía que el doctor Gutiérrez Robledo iba a vertir comentarios muy interesantes usando el marco filosófico, que me parece muy importante. Habría que ver si yo agrego, antes de dar la palabra al doctor Rivera, que me parece que quiere comentar, pues sí, cómo respondemos al estrés, pues también depende de otras en fin, condiciones inclusive intrínsecas, propias, en fin, ¿no? Es una discusión muy interesante. Yo dejaría para después, a ver si hay tiempo, esta discusión que ha vertido al final el doctor Pérez Cepeda, de que si la fragilidad es el concepto pilar del estudio de envejecimiento, o la capacidad intrínseca, o los relojes biológicos, o etcétera. Pero le doy la palabra al doctor. Muchas gracias. Creo que a mí lo que les puedo decir es que me gustó mucho el experimento resultante, o los resultados de este experimento de conjuntar las visiones de cada uno de nosotros, porque al final confluyeron. O sea, no sé si todos los que escucharon las charlas concluyen lo mismo, pero confluyeron a la situación de que estamos hablando de lo mismo en diferentes estratos.
nosotros que tenemos como un elemento muy clínico, pues vivimos esta respuesta biológica a la presión cotidiana del ambiente, de los estilos de vida y demás, dentro de este proceso de envejecimiento multiorgánico. Y pues muchos autores hablan en esa dirección por su formación, y también pues como la epidemiología, la epigenética y todo también empieza a hablar de lo general a lo particular, y pues confluyen en ese mismo grupo en ese mismo orden de ideas. Yo pienso que sí, eventualmente habrá una manera de agrupar a las personas en patrones de respuesta. Yo no creo que tengamos una respuesta genérica como especie, porque entonces sería muy fácil que desapareciéramos. Uno de la capacidad de adaptación que nos habla el doctor Gutiérrez Robledo, pues es esta variabilidad. Sí pienso que eventualmente vamos a encontrar patrones que nos agrupen, patrones endogénicos. Ya lo han visto, por ejemplo, en el estudio de quemados, como personas ante el mismo evento de quemadura por porcentaje de área corporal y demás, tienen distintos desenlaces, han visto los patrones inflamatorios de respuesta y los pueden agrupar en esto que los autores han llamado patrones endogénicos. Yo pienso que en envejecimiento va a ocurrir algo similar, y que eso nos va a explicar por qué algunas personas expresan metaloproteinasas de una manera distinta, todo lo que hemos visto en supercentenarios de los fibroblastos. En fin, creo que sí eventualmente la presión del ambiente nos permite sacar a flote algunas expresiones genéticas, pero que tenemos en el maletín solo un grupo de herramientas cada uno de nosotros, y eso nos agrupará de una manera diferente, y entonces tratar esos patrones endogénicos será digamos el reto de la siguiente generación de médicos y de geriatras que pues, se van a dar cuenta cómo disregulamos cada uno de nosotros a nivel de estos mecanismos homeodinámicos que habla el doctor Gutiérrez, que me gustó mucho el término. Yo la verdad no lo había escuchado antes como dinámicos. Yo me había agarrado más a la escuela clásica de homeostasis, homeostenosis, pero sí, tienes razón totalmente, estamos en constante cambio. Entonces estas modificaciones homeodinámicas pues se deben de surgir de una base que seguramente nos agrupará de alguna forma. No creo que sea tan disperso todo, porque entonces eso no nos permitiría aproximarnos a cómo manejarlo en el futuro. Muchas gracias, doctor. ¿Quisieran ustedes hacer algún comentario, agregar algún comentario? Sí. Adelante, doctor, por favor. Bueno, agrego nada más unos breves comentarios, que creo que también el hecho de que fragmentemos todo en el envejecimiento, también de acuerdo a áreas específicas, gastro, neuro, o sea, hemato, todo esto también genera que no podamos llegar a un consenso, aunque sabemos que es muy heterogénea el envejecimiento, pero si lo viéramos no solamente como envejecimiento vascular, envejecimiento renal, envejecimiento neurológico, creo que entender que todos los sistemas se van a complementar mediante todas estas vías, y que como expresión clínica también podemos tener que no es lo mismo un paciente con hipertensión pero que esté deprimido, un paciente, cómo va a responder, un paciente igual con ansiedad, cómo va a responder a estos cambios heterogénicos. Esto también tiene de los dos. Entonces creo que el hecho de que tratemos de ver a una persona, un organismo, como algo que va más allá de una fragmentación de la medicina. Creo que también eso nos podría ayudar mucho a entender y a mejorar los desenlaces que tenemos.
Muchas gracias. No sé si está el doctor Pérez Cepeda conectado, no tengo muy claro porque no veo la pantalla. Si fuera el caso, me parece que sí. ¿Quieres hacer algún comentario, doctor Pérez Cepeda? ¿Quieres hacer algún comentario de esta primera parte? Solo decía que aquí estoy, no quería decir nada, pero aquí estoy. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, tenemos también, yo ahora quisiera abrir la sesión. Sé que hay algunos jóvenes, seguramente residentes, posiblemente. Aprovechemos este espacio para preguntar a los expertos si tuvieran alguna pregunta, alguna inquietud, también los académicos que nos están escuchando por Zoom a distancia, si ustedes desean hacer alguna pregunta. ¿No? Bueno, si no hay otras preguntas, yo entonces pediría a los ponentes si nos pudieran ayudar a dar una conclusión en el sentido, ya lo tocaba un poco el doctor Rivera y también el doctor Ortiz Robledo, en el sentido del deber ser, de cuál es el futuro, a dónde debemos enfocar los esfuerzos de la atención a personas mayores, ¿cómo visualizan los próximos años, sobre todo en este debate entre la genética, la epigenética, la exposición, pero también la medicina regenerativa, lo que está emergiendo en términos de no solamente acortar, que sería lo importante desde mi punto de vista, acortar la distancia entre esperanza de vida y esperanza de vida saludable, sino prolongar el envejecimiento por sí mismo. ¿Quisieran hacer alguna conclusión al respecto para cerrar? Probablemente no solamente esta sesión, sino todo el bloque, porque finalmente el título del simposio muy acertado que puso el doctor Rivera es las nuevas fronteras del entendimiento. Y yo diría que el entendimiento, no solamente los cambios fisiológicos, el entendimiento en sí mismo del proceso de envejecer, ¿no? ¿Alguien quisiera comenzar a hacer alguna conclusión al respecto? Pues quizás dos elementos clave que creo que viendo a futuro, y realmente no tan a futuro, porque ya es una realidad presente, y de hecho ya hay grupos de trabajo metidos en ambas perspectivas. Dos creo yo que son los elementos clave en este momento. Primero, a partir del reconocimiento de la complejidad y de la evolución a lo largo de la vida. Primero, la visión de curso de vida y el que no podemos seguir trabajando con los resultados finales. Yo me formé como geriatra hace 40 años contendiendo contra esos resultados finales y frustrado por los mismos. Estamos ahora en otra visión. Y la personalización, que también no podemos escapar a la personalización que tiene que darse desde la prevención y que nos abre la posibilidad de intervenir en todos los niveles, con el reconocimiento además de la participación del nicho ambiental en el que estamos insertos como el determinante fundamental en buena medida de nuestro devenir, y reconocer así, como decía Candide para cerrar la obra de Voltaire, pues lo que sigue es regar nuestro jardín, ponernos a la obra con esto que ya sabemos. Muchas gracias, doctor. ¿Quién quisiera también comentar? Doctora, por favor. Bueno, yo creo que es muy importante apostarle a las infancias,
O sea, porque creo que al embarazo, o sea, desde antes, desde mucho antes, como preventivo. Creo que la creación también de políticas públicas basadas en favorecer la forma en la que aprendemos cómo alimentarnos, en la forma en la cómo aprendemos a hacer actividad física. Creo que eso, junto con la educación también, la educación a todos niveles, puedes crear realmente un cambio, pero es un cambio que va a tardar mucho más. O sea, a mí me gusta decirles que nosotros los geriatras tratamos con consecuencias, porque tratamos con las consecuencias de la vida, de la enfermedad, de las enfermedades, de lo que hicimos o lo que no hicimos. Y ahí se pueden hacer ciertas intervenciones, pero no completamente. En donde podemos intervenir realmente es en la formación ¿no? Entonces creo que apostarle a eso, apostarle a un plan a largo plazo, pero que va a tener unos resultados también a largo plazo. Y pues al final también los determinantes, como sabemos, sociales, económicos en este país van a ser bien adversos en algún sector de la población. Entonces ahí sería donde tenemos que realmente influir, más que ya en los adultos mayores, decirles pónganse a hacer ejercicio, pónganse a comer bien. Claro que sí, de todas maneras lo hacemos y sabemos que incluso influyendo a esas edades vamos a tener una mejoría en los desenlaces, en la capacidad física, en el estado anímico, en todo vamos a tener una mejoría, pero qué mejor hacerlo previamente. Sí, con respecto a lo que se mencionaba de la importancia de voltear a ver las infancias, me parece relevante ahí destacar que si bien siempre se menciona como uno de los principales factores de riesgo para cuestiones cognitivas, para cuestiones cardiovasculares, las deficiencias nutricionales, vitamínicas específicas incluso, esto es importante sí que se vigile desde etapas como el embarazo, porque al final de cuentas lo que estamos viendo con la epigenética ahora es la regulación desde inútero, el encendido de genes que algunos de ellos se han denominado como pertenecientes al grupo de Starving, en aquellos pacientes que crecen ya con deficiencias nutricionales y que van a hacer que esos pacientes ya tengan un comienzo desde un nivel diferente, ¿no? Hablando como de imaginando una carrera de relevos, ¿no? Donde el inicio para la población que tiene desnutrición pues es mucho más abajo que aquel que tiene los elementos de inicio para construir adecuadamente fibras nerviosas, conexiones interneuronales, porque hablamos de cuestiones desde la expresión de espinas dendríticas y que se va a ver comprometida. Incluso han hecho comparativos de pacientes que tienen deficiencias nutricionales con pacientes que tienen síndrome de Down y se dan cuenta que la expresión de espinas dendríticas, que es la superficie de conexión, está muy similar. Entonces hablamos de que una vez que se echan a andar esos genes, están programados para que el resto de nuestra vida estén como en ese mecanismo de ahorro, ¿no? Y de mayor eficiencia, pero que va a hacer que partan del hecho de no tener el desarrollo adecuado de tractos, no hablando nada más de esta parte, sino de cuestiones de regulación inflamatoria, porque sabemos que muchas ocupan un factor de regulación inflamatoria y que aparte de todo no tenemos esa tendencia de tener conexión entre el médico de jóvenes y el médico de adultos mayores. Creo que esa parte está muy descomunicada. Es decir, si hablamos de que el envejecimiento empieza entre los 35 y los 40 años, el paciente debería de pasar prácticamente del médico internista hacia el geriatra y especialistas afines, pero no tenemos esa línea de comunicación entre nosotros y habitualmente pues también diría yo que es una cuestión pues sociocultural el acudir solamente cuando notamos ya problemas de salud, no el seguimiento como debiera de ser del niño saludable, del adolescente, del adulto joven. Nadie tiene la costumbre de acudir a la atención de salud en su momento oportuno. Y sí, es cierto, las condiciones de la infancia tienen que ver con cómo envejecemos. La pobreza, se sabe, por ejemplo, que la pobreza o padecer hambre en la infancia
tiene efectos deleterios. Es un poco este enfoque del curso de vida que hablaba el doctor Gutiérrez Robledo. No sé si el doctor Pérez Cepeda quiere hacer algún comentario en esta etapa, en forma, digamos, de conclusión. ¿Me escuchan? Se oye, sí. Muy bien. Sí, para mí creo que es muy importante la encrucijada que significa ser eficientes en términos de investigación y atención. Si bien son muy emocionantes los cambios, es muy emocionante hablar cosas que nadie sabe que son muy nuevas, tenemos ante nosotros un grupo de adultos mayores que tenemos que atender y que no va a cambiar eso en el futuro inmediato ni remoto. Es decir, vamos a pasar unos buenos 10, 20 años con una cantidad importante de adultos mayores que van a seguir requiriendo de nuestro cuidado y de cuidados prolongados, porque aún no llegamos a donde estamos quizás en nuestra mente. Si bien hay lugares donde ya se está probando un montón de estrategias, como este lugar en Belice, donde hay terapias antienvejecimiento, trasplantes de médula ósea, etcétera, etcétera, de manera quizás alarmante. Nosotros también tenemos que pensar que tenemos que investigar y atender a nuestros adultos mayores hoy y en un futuro próximo, y que quizás lo que ha dado menos problema o las estrategias que hemos implementado desde hace 20 años, pues de pronto no son tan malas para el cuidado de los adultos mayores, y sin perder de vista lo nuevo, por supuesto, y sin emocionarnos por las nuevas conocimientos, hacer eficiente eso dentro de nuestra práctica. Para mí eso es como lo más urgente cuando estoy enfrente de mis pacientes. Muchas gracias por la invitación. Ese era mi comentario. Muchas gracias, doctor. Doctor Rivera. Doctor Rivera. Yo no quiero ahondar muchísimo. Yo voy más en la línea del doctor Cepeda, porque justo las intervenciones que pudiéramos hacer en este momento en la juventud, en la niñez, pues vamos a tardar 50 años en verlas, y eso pues en donde deja toda el área de acción del cuidado de las personas mayores que están ahorita en nuestro país. Creo que un punto fundamental del entendimiento, del conocimiento, pues es el poder, y el poder pues tiene responsabilidades. Creo que los geriatras somos muy cándidos en general, y hemos dejado que no nos reconozcan como gentes que tienen que modificar justo los modelos de atención. Nosotros hablamos mucho, los tenemos, pero poco de lo que nosotros sabemos ha permeado, ¿no? Hemos tenido gente muy capaz manejando la geriatría en el país, y creo que pues, las cosas que podríamos cambiar pues no nos han dado la tribuna que podrían hacerlo para modificar el manejo. Creo que el compromiso de saber todo esto, de conocer esto, es retomar el liderazgo. Tenemos que buscar las tribunas para hacernos escuchar, cambiar la forma en la que estamos atendiendo a las personas mayores, ir interviniendo cada uno de los estratos de atención de lo social, porque sí es importantísimo lo que nos comentaba el doctor Gutiérrez Robledo. O sea, si ya al final tenemos toda esta evidencia de cómo podemos ir modificando la epigenética en toda esta generación de 40 y más años, pues tenemos que plantear no solo la intervención de la polifarmacia o del manejo de los adultos mayores así en las instituciones, sino tenemos que hacer un cambio de paradigma de la atención geriátrica integral, realmente que permee esto de que es centrado en la persona, realmente permear esto en los 3 niveles de atención, porque pues vamos a tratar las secuelas, como bien lo decía el doctor, al menos unos 30, 40 años. Entonces creo que eso requiere que nos hagamos más patentes y tal vez tomar un poco por asalto algunos escaños para ser escuchados, para poder modificar la atención de las personas mayores, ya sea de lo biológico, lo fisiológico,
hacia las políticas de salud o viceversa, y lo mejor es que fuera en todos los niveles al mismo tiempo para hacerlo de manera efectiva. Muchísimas gracias. Bueno, yo diría, sí, en efecto, a mí me parece que tenemos que trabajar pensando en el futuro, pero con el presente en este momento, y por supuesto hay muchas prioridades. No podemos olvidar la infancia por un lado, porque todo lo que tiene que ver con metabólico en el futuro inmediato y a largo plazo va a significar una situación verdaderamente complicada y trágica en términos de las consecuencias en salud. Pero también tenemos en este momento una proporción de personas mayores desatendidas que no tienen acceso efectivo adecuado, y que por el otro lado no logramos tener un modelo de atención que empate entre los diferentes niveles de atención, y cómo podemos hacer para aterrizar estos conceptos de atención centrada en la persona y atención integrada desde el primer contacto que tiene la persona mayor. Así es que creo que más bien ha despertado una serie de cuestiones que tienen que ver, por supuesto, con la academia, con lo que estamos tratando de explicar en términos de lo que sucede en la fisiología de la persona mayor y de cada uno de los sistemas, en términos de las condicionantes sociales y económicos, pero también en términos de las respuestas del sistema a las necesidades de la persona, y creo que queda todavía la posibilidad de tener otros tantos sesiones extraordinarias para discutir estos puntos. Muchísimas gracias a todos por su presencia, a los académicos que están presentes en línea, y por supuesto a los ponentes que han además hecho aportaciones muy importantes, a la doctora Hernández Nava, a la doctora Velázquez Álvarez, al doctor Rivera, por supuesto, coordinador de esta sesión, impulsor de este tema, al doctor Gutiérrez Robledo y al doctor Pérez Cepeda, y por supuesto a nuestro presidente de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Carrillo Esper, que nos dio espacio para presentar esta sesión. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes.